Muy buenas tardes. Empezamos el curso desde la Plataforma Aragonesa de Progreso, una vez más con una de nuestras charradas. Esta vez es una charrada de casa entre nosotros. Van a participar Carlos López, María Ángeles Zano, no me sale llamarte María Ángeles, nunca, lo siento, Zano, Cristina Marín y Anabel Jimeno. A ver, habíamos planteado hablar de investidura, política y sociedad. Evidentemente estamos viviendo un tiempo raro, estamos viviendo un tiempo diferente. Hemos vivido un verano preparando una investidura ya desde el momento del emplazamiento a esa investidura a muy largo plazo para no conseguir ninguno de los apoyos que hubiera necesitado más el señor Feijóo, pero hemos vivido esa puesta en escena donde hemos tenido la oportunidad de conocer al candidato en el Congreso, pero también de conocer a otros portavoces de otros partidos políticos. Sé que el momento actual es otro y que el futuro también es otro, pero antes de entrar en el debate de qué es lo que nos llega ahora, sí que me gustaría que hicieras una reflexión sobre ese tiempo que hemos vivido, esa investidura, no investidura del señor Feijóo. Y si os parece, empezamos por Carlos. Para una vez que somos mayoría de mujeres las ponentes, pues dejamos que empiecen los señores. Ábrete el micro. Ya. Pues digo que perfecto. No, bueno, un honor inaugurar esta charrada del nuevo curso. Yo quería empezar la reflexión por las propias elecciones de 1990. Yo creo que ahí la izquierda entramos un poco bajos de moral, más bien pesimistas, por todos los líos que había pasado en las dos organizaciones fuertes de la coalición, que es el Partido Socialista y Sumar. En el Partido Socialista la configuración de las listas no fue nada sencillo. Pedro Sánchez sabía que tenía que tener un equipo cerrado en los asientos del Congreso, porque sabía que es lo que iba a pasar. Si gobernábamos no se podía perder ningún voto. Dado el debate interno continuo que ahí está en el Partido Socialista, pues la configuración es las listas que se hacen de forma autonómica, pero la potestad final, que es el Comité Federal, ejerció ese poder con las tensiones que se producen en el propio partido. Aragón fue un ejemplo de ello. Cambiaron personas precisamente para formar un equipo cerrado. Eso generó una cierta discrepancia interna muy fuerte, que seguramente se trasladó a la propia campaña electoral, donde en muchos sitios las listas pues trabajaron quizás no con el apoyo cerrado de la estructura. Por otro lado, en Sumar, pues la configuración de las listas también fue problemático, es decir, Podemos, Yolanda Díaz, etcétera. Yo creo que este ambiente de las dos organizaciones se trasladó a la campaña electoral. ¿Qué pasó en la campaña electoral? Pues evidentemente se echó el resto, ya el discurso era uniforme, no había discrepancias, pero yo creo que lo que motivó más el voto de la izquierda es la presencia, la posibilidad de configurar una coalición entre el Partido Popular y Vox. Eso creo que animó al voto y al final lo que era un pesimismo, pues nos encontramos con unos resultados que yo, viendo cómo se estaban desarrollando a través de la noche, pues pensé que íbamos a empatar o a perder por 7 o 8. Pero bueno, fueron muy dignos y que evidentemente el objetivo estaba conseguido. Tenemos posibilidad de gobernar, con todas las complicidades, pero tenemos posibilidad de gobernar. Yo aquí ahora, de cara a Feijóo, ¿sí? ¿Se oye? Sí, sigue. Pues sigo. Yo creo que la estrategia que hizo la izquierda con la investidura de Feijóo, para mí fue perfecta. Es decir,
y se quitaron del foco de los medios de comunicación. Segundas o terceras espadas eran las que iban contestando de vez en cuando, pero se quitaron del medio y dejaron que Feijóo se conociese en su propia casa. Yo creo que fue perfecto la estrategia de Pedro de colocarle a Óscar Puente para retratar al propio Feijóo. A mí me parece que fue una buena estrategia. Pero Feijóo tenía dos objetivos: la posibilidad había de gobernar, pero el objetivo principal era hacerse líder del Partido Popular. Yo creo que ese objetivo por un tiempo lo ha conseguido. El discurso de Feijóo, pues todas las manifestaciones que había tenido desde el punto de vista de aglutinar de forma interna al partido, el propio discurso de Feijóo, que para su gente fue un discurso bien elaborado, pues yo creo que ha conseguido el liderazgo prestado, pero que puede tener un tiempo para ser el jefe de la oposición, ojalá. Por otro lado, Feijóo ahora da un paso más, que es el gran problema que tiene la sociedad en estos momentos. El otro día, tomando una cerveza con un amigo, profesor de historia, hablando de estos temas, me decía: oye, qué curioso, estoy leyendo ahora para prepararme las clases y tal, al instituto y tal, y me estoy dando cuenta de lo que pasó en el 36 con el mismo porcentaje de gente, de aglutinar a la izquierda, a la centro-izquierda, pero al final tuvieron que ser los nacionalistas también los que diesen más estabilidad en lo que en las Cortes de aquel momento. Lo mismo que ahora. Y yo creo que uno de los problemas que podemos tener para el futuro es la división social tan fuerte que puede producir un discurso que nos está utilizando la derecha. Las dos manifestaciones, a mí no me preocupa que vaya a haber un corrimiento de votos de la izquierda, del centro izquierda, incluso del centro a la derecha. Yo creo que eso no se va a producir, pero sí se va a producir un caldero de una presión que, bueno, yo creo que va a dar un paso más, si tenemos que trabajar con el tema de la amnistía, va a dar un paso más de agresividad y de radicalidad con respecto a la legislatura anterior. Yo creo que ese es el problema que yo veo desde el punto de vista social, la gran división que se está generando en este país. Vale. No sé si me he pasado. He planteado muchas cuestiones. A ver, ahora las compañeras por dónde lo enfocan. Ahí me gustaría recoger alguna de las frases de Feijóo, ¿no? El que no ha gobernado porque no ha querido, ¿no? Porque si hubiera tenido, él ha tenido la oportunidad, él ha vendido en ese discurso que ha hecho solo para los suyos y solo para ser ese jefe de la oposición, ha vendido que él, si hubiera querido, hubiera podido pactar con Junts, ¿no? Entonces, ese no gobernar por no querer también está calando en la sociedad. Bueno, Zano, te toca. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Han pasado las elecciones ya hace 2 meses. Vimos los resultados. Muchos, yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí y de otras personas que hay en el mundo de este país, nos quedamos tranquilos por los resultados que hubo. Lo ha dicho antes Carlos, la cosa no pintaba bien cuando empezaron a contarse los votos. Pero al final de la noche pareció que la cosa se quedaba tranquila y nos daba un poquito de esperanza. Dicho esto, yo no voy a hablar de la campaña, no voy a hablar ya de las elecciones y paso a lo que ha sido esa investidura fallida o fracasada, por no decir otra cosa, que ya se sabía desde la misma noche del día 28 cuando se tenían los resultados al 100%. El PP sabía que no iba a poder crear gobierno, que Feijóo no iba a ser presidente porque los votos que le podían haber dado esa posibilidad eran los de Vox y Vox cayó en bastante en comparación con las anteriores y no daba los números. Pero el señor Feijóo decidió presentarse a ser candidato
no para ser presidente de España, sino para, lo ha dicho también Carlos, yo creo que además la opinión con la gente que hablas, con la gente que yo he hablado durante este verano aquí en el pueblo, pues te lo dicen. Este tío se quería postular como presidente, como el presidente de la oposición y como el jefe de la derecha, y evitar que Ayuso, por un lado de más derecha, le diera la cornada trapera, ¿no? En ese aspecto. La pregunta es, ¿era necesario que hiciera todo eso? Para los suyos sí, pero para el resto del país nos hizo perder el tiempo y dinero al país, porque una investidura cuesta pasta. En estos momentos nos hallamos en otra nueva investidura, en este caso Sánchez se presenta por el Partido Socialista y estamos a la espera de saber si va a dar resultado o no, porque esa es la gran duda, que es en la que hay ahora actualmente. Por todo lo que se está oyendo, por todo lo que sale en redes sociales, y no solamente en redes sociales, sino en medios de comunicación, porque nos despistan. Tú cada día lees unas noticias. Ayer, por ejemplo, por poner dos ejemplos, ayer a mí me llegaron dos noticias, una de Público y la otra creo que era de Onda Cero, no estoy segura, no me acuerdo, en las cuales decía, la de Público creo que decía que, el Público o el Diario, no me acuerdo, que Sumar decía que las negociaciones o las reuniones con el PSOE estaban atascadas. Pero en otra noticia, en Onda Cero, decían que Sumar había propuesto para ministras a una serie de personas, ¿no? Entonces, no se entendían, por una parte te dicen que están atascadas, pero por otra parte que ya hay proposiciones de ministros. Entonces te despistas mucho más. Unido a eso, a todo lo que corre a través de las redes, ahora la derecha y sobre todo la extrema derecha van a ser los que han descubierto la República, parece ser, ¿no? Pues ahí hay un despiste. Sabemos que en nuestro sistema político no hay una votación en la que se concentre más asignación política y mediática de poder efectivo que una investidura. Y estamos a la hora de la verdad. Es el momento en que los diferentes actores políticos y mediáticos no pueden ocultar ya quiénes son sus preferencias, y eso lo estamos viendo día a día. Y ese es el problema, que aquí hay unos que antes alababan a unos y ahora los atacan de hacer ruido, de hacer daño, de hacer no sé cuántas, cuando antes eso se lo atacaban a otros, ¿no? Entonces, están jugando ahí a un juego, yo creo personalmente, y como María Ángeles Manzano, con la idea de que piensan que a lo mejor la mejor idea es volver al bipartidismo, a que sea el PSOE o el PP, en este caso el PP no puede ser porque no tiene opción, a no ser que haya otras nuevas elecciones, y sin embargo se olvidan de que en este país, después de tantos años de democracia, cuando se han hecho merecidamente las cosas bien para la sociedad, ha sido cuando ha habido un gobierno progresista, que ha sido el de esta anterior legislatura. Entonces, en ese momento estamos. Yo no sé si la investidura va a ser positiva y Pedro Sánchez va a ser investido presidente, y tampoco sé si vamos a ir a unas elecciones generales. Está al 50%. Yo prácticamente me decanto más de que seguramente en enero vamos a tener que ir a votar. Y si, como hay más gente detrás, lo podemos ir avanzando más, pero vamos, yo creo que quería mis palabras enfocarla en ese tema. Muchas gracias, Ana. Sí, luego vamos a incidir más en este momento actual y sobre todo en esa futura investidura. Por introducir algunas cosas que me parece que han sido importantes en estos días, en este tiempo que hemos vivido y que no podemos dejar pasar, ha sido, creo que para valorar, si lo consideráis, si no, no, la intervención de Zapatero en la campaña electoral y lo que significó, y parece que va a volver a intervenir. Y sobre todo en esa no investidura, en las previas, en toda esa escenificación previa de la no investidura, lo que también significó la intervención innecesaria de Felipe González y de Alfonso Guerra. Anabel, te toca. Gracias. A ver, por no repetir, la verdad es que yo sí que tengo claro que el juego de Alberto Núñez Feijóo ha sido en clave más interna que otra cosa. Pero bueno, es la segunda vez que se utiliza un proceso de supuesta investidura en plan escenográfico. Ya eso fue la moción de censura de Tamames, que fíjate, pasa el tiempo tan deprisa que hasta se nos olvida que aquello era una castaña, parecía, no sé, parecía el Club de la Comedia si no hubiera sido algo tan serio.
Y esto ha vuelto a jugar a lo mismo, o sea, es más en consumo interno y desde luego de puesta en escena. Vender, yo no voy a ser elegido presidente porque no quiero los votos, em, hacer una concentración el día, 2 días antes, que aquello fue una locura. Bueno, pues posiblemente en el plano interno es probable que a él no le haya ido mal, dentro de que yo creo que tiene un camino de pirañas todo el rato desde que ha empezado. Y como además es un señor que nos ha acostumbrado a las mentiras desde pronto, pues claro, está instalado en la mentira todo el rato y luego además reprocha a los demás lo que él está haciendo. O sea, que ahora diga que lo que dice de la posible nueva investidura cuando él se ha dedicado a hacer una puesta en escena que no es otra cosa. En fin, de cualquier manera, esto forma parte de la sobreactuación que se ha ido desarrollando, sobre todo en la última legislatura. El tema de estar intervenciones con aspavientos todo el rato, todo muy grandilocuente, todo muy hay que salvar, esto se va a hundir, no sé qué. La verdad es que va un poco en la línea de todo eso. Y cada vez yo creo que las intervenciones se hacen más en clave de tweet, en clave de medios de comunicación, no solamente de redes sociales, sino de medios de comunicación, porque lo importante no es tanto lo que pasa, sino lo que la gente puede replicar a su vez que pasa. O sea, porque luego tú oyes conversaciones y se han quedado con lo que ha dicho no sé quién y lo están repitiendo. Eh, el tema no es que Vox se haya hecho republicano, es que Vox ahora lo que quiere es elegir un rey porque le gusta el anterior. Esto, Juan Dice el Carlos. suyo. No dice que quiera que este no, o sea, no dice que no haya monarquía, dice que le gusta el anterior, no que este no le gusta. La verdad es que es curioso y que además suceda precisamente en las proximidades de un 3 de octubre, cuando el rey Felipe hizo aquella intervención en relación con lo de Cataluña, que aquello no fue más que un calentamiento. El tema de Cataluña yo creo que es uno de los mayores avances que ha hecho este gobierno progresista, aparte de el cambio en los cálculos de las pensiones, aparte de la subida del salario mínimo, aparte de otras muchas cosas que se han hecho. Una de las mejores cosas es que se han bajado los decibelios con Cataluña y que la gente se está preocupando ya más de la vivienda que de las identidades, porque luchar en identidades a nosotros nos va mal y creo que a la sociedad en su conjunto le va mal. Una cosa es que tú quieras defender evidentemente determinadas cosas y otra cosa es que toda tu política se articule en identidades como ha hecho Puigdemont. O sea, el problema es que eso es lo que teníamos ahí. Claro, ya hemos visto cómo a Núñez Feijóo no le importaba hablar con Junts para la investidura, sabiendo que le iban a decir que no. Eh, el tema, yo creo que también, un poco por comentar una cosa más, me gustan mucho las intervenciones de Zapatero, me gustan muchísimo, porque hay una cosa que reconociéndole un gran valor a Pedro Sánchez, le reconozco habilidad, le reconozco gran valor, le reconozco muchas habilidades, yo creo que en el espectro más izquierdoso, el tono más, como diría yo, de sobradillo, no cuadra tan bien. El tono de Zapatero me parece perfecto, pero también tengo claro que hay votantes del PSOE que agradecen esa postura para decir, no, que estamos ganando, que estamos nosotros. Lo tengo claro. Evidentemente tienen buenos asesores y saben a lo que están respondiendo. Pero vuelvo a lo que decía al principio, todo el mundo está en la escenificación. Que ahora cada uno vayamos saliendo diciendo se pide esto, se pide lo otro. Claro, es que hay problemas para saber cómo se van a ajustar las cosas. Nos puede dar la pista de cómo fue la sesión de la constitución de la mesa del Parlamento. Y a eso nos tenemos que aferrar. Y yo creo que eso puede ser un indicador porque yo creo que en general no le interesa a nadie una repetición electoral, quizá al PP, pero a los demás yo creo que en general no interesa a nadie. Y esto ya lo hablaremos un poco más adelante. Y desde luego, lo de la mesa da muchísima esperanza. Y yo creo que la gente fue a votar porque tenía ganas de que se reprodujera un gobierno progresista y que se ahondara más en las mejoras que se habían ido produciendo. Yo sinceramente me lo creo. Yo creo que no es un eslogan de campaña. Yo sí que pienso que este ha sido el gobierno que más pasos, que más importante ha sido y que yo creo que ha llegado a construir más ilusiones a pesar de todos los problemas que ha habido y con los que se ha enfrentado. Y lo que nos queda, pero yo creo que ha sido así. Hemos vivido esa etapa que ya parece, como a todo tan rápido,
yo me impactó mucho el día, por eso he querido comentar lo de Zapatero, que oía a Zapatero diciendo en la radio, mi gobierno acabó con ETA. Parece mentira que a estas alturas tengamos que estar recordando eso, pero si no, la cosa sería de otra manera. Y yo creo que la mejor campaña electoral que le ha hecho nadie a Bildu en la vida se la ha hecho el Partido Popular. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, quiero decir, hay determinadas circunstancias que hemos vivido que son producto de esa irritación política que a la derecha le han producido determinadas cosas. Pero bueno, venga, Cristina, te toca a ti ahora. Ya. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Empezando por lo último, esto que habéis estado hablando ahora de Cataluña y Bildu, me gustaría entrar más en profundidad cuando pasemos al bloque de política, porque tiene tela, tiene tela. Bueno, en cuanto a lo que es la investidura que ya hemos sufrido, que yo lo diría así, yo creo que habéis dicho prácticamente de todo. Lo mal que lo pasamos en la noche electoral, con respecto a Twitter, decir que nos hemos hecho una gran amistad entre el apoderado del PSOE y yo misma, que estábamos ahí sufriendo los dos, aparte del calor, que no era poco, todo el tema de los resultados, y terminamos abrazándonos e intercambiándonos tweets y de todo, y muy bien, o sea, hubo ese puntito de compañerismo, de miedo y de esperanza con los resultados. El resultado además fue bueno. Creo que desde Sumar Aragón fue un acierto presentar a una persona joven que conectara con otro electorado y que además diera esa imagen de regeneración, de novedad, de algo distinto. Eso es ya agua pasada. Y con respecto ya a lo que es la no investidura, que me ha encantado que hayas dicho antes Rajoy en lugar de Núñez Feijóo, porque total son más de lo mismo, y además es que Núñez Feijóo casi parece el Rajoy de AliExpress, porque Rajoy por lo menos era original, este ya ni eso. Hay una clave que ha marcado todo este periodo, y es la relación biunívoca que ha habido entre los gobiernos o no gobiernos eh, autonómicos y locales y toda la espera que hemos tenido para la investidura. Quiero decir, por un lado, bueno, antes de por un lado, partiendo de la base que la convocatoria de elecciones del 23 de julio nos pilló, a mí la primera, a todos con el pie cambiado, pero sobre todo al PP, porque no les dio tiempo de mostrar sus políticas. En el momento que se dio este resultado tan endiablado de las elecciones y la dependencia además del PP con respecto a Vox para conseguir determinados gobiernos autonómicos como el de Aragón, ha dado como consecuencia que, por un lado, no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco en los gobiernos autonómicos por temor a meter la pata, que lo van a hacer, lo están haciendo o lo harían, a perjudicar, a que se les note demasiado a todo. Entonces, aquí nos encontramos, por ejemplo, en el gobierno de Aragón, con que ni siquiera están nombrados todos los altos cargos, sino como además fue, después del de Murcia, por todos los problemas que hubo, uno de los últimos, el penúltimo gobierno en constituirse. Y siendo como que Azcón tenía más o menos las cosas claritas. Ya me estoy quedando ahí parada. Tenía más o menos las cosas claritas. Necesitaba a Vox. Entonces, ha habido una inacción absoluta durante todos estos meses. No olvidemos que han pasado ya 4 meses desde las elecciones autonómicas y no se ha hecho nada por temor a perjudicar al candidato estatal. Primero en las elecciones y luego en la investidura, que total no ha servido para nada. Pero a su vez, cuando hablo de relación biunívoca, quiero decir que también todos estos pactos que se han hecho con el PP, todas estas dependencias que se han hecho, todos los nombramientos
lo que aquí volvemos a sufrir con la presidenta de las Cortes. No hay más que recordar aquel horrible gesto de hace unos días con la ministra de Igualdad y la directora y la secretaria general. Todo eso le pasa factura al PP y nadie en su sano juicio. Quiere decir, el resto de las fuerzas políticas, como quedó claro en la votación, nadie en su sano juicio quiere ponerse del lado del PP, porque ir del lado del PP es ir de la mano de Vox, es ir de la mano de los que quieren ilegalizarnos a todos. Y ahí me incluyo yo también. Entonces, por eso nos hemos metido en una espiral que solamente ha llevado a este momento. Luego, además, está el problema de que el Rajoy de AliExpress le está notando un aliento muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte en su oído que viene de Madrid. Y ahí él tiene una enemiga clara. Ya sabéis que en esto al fuego que vienen al suelo que vienen los míos. Y eso es lo que le está pasando. Luego ya, pues lo que pueda pasar de cara, pues eso, unas posibles elecciones, casi hacer porra, qué es lo que va a pasar, casi lo dejaría para más adelante, porque también tiene tela. Yo de momento eso es todo lo que os quería comentar. Bueno, vamos acortando un poco las intervenciones porque si no más adelante no nos va a quedar mucho más adelante. Yo, a ver, ahora creo que deberíamos de repasar este momento actual que estamos viviendo después de haber vivido esa no investidura y todo el ruido mediático. Antes parece que decía Anabel, ¿no? Los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales, porque por lo menos cuando se hacen notas de prensa para un medio de comunicación se explica un poco la circunstancia, pero cuando se hace un tuit, no. Entonces yo creo que nos estamos, que la política se está explicando mucho a pildorazos y es imposible así explicar absolutamente nada más allá de quedarte con el titular. Recogiendo un poco lo que habéis dicho, venimos de unas elecciones que creo que hay que reconocerle a Pedro Sánchez la habilidad de convocar las elecciones al día siguiente. Le reventó por completo la victoria que sin duda había cosechado el PP a lo largo y ancho del Estado español, tanto en autonomías como en pueblos y ciudades, y consiguió que estas elecciones generales tuvieran el efecto de una segunda vuelta. Y yo creo que han sido como han sido porque la gente salió a votar porque había una emergencia para salir a votar. Y en esa emergencia para salir a votar está pues esa alegría de las personas que hoy estamos aquí y de muchos más de lo que ocurrió. Pero ahora hay que gestionar esa alegría y hay que gestionarla desde el momento que vivimos. Y ahora lo que estamos viviendo entre una investidura y otra es mucho ruido mediático y mucha escenificación por parte de las distintas organizaciones políticas. Ahora ya no tanto por el PP, que si habéis visto esta mañana a Feijóo con Alsina, era para verle la cara del periodista cuando ha visto que se tiraba por el precipicio Feijóo sin solución de continuidad. Nunca nos dejarán de sorprender. El PP gallego tiene ahí una cantera de monologuistas, vamos, que es fantástica. Pero vamos a lo que estamos viviendo. Empezamos contigo, Hanna. Bueno, pues como ya he comentado antes, estamos en el momento político actual en el que estamos, a la vuelta de una nueva investidura, sin saber lo que va a pasar. Yo antes lo he comentado, que aquí todos están jugando su papel, los políticos, el político, pero el mundo mediático también está jugando su papel. Y eso está dando un giro que va a ser inédito en lo que pueda pasar de aquí a la fecha de investidura. Esa progresividad mediática que la hay actualmente, no voy a decir medios de comunicación, porque ya sabemos todos los que son, están jugando un papel bastante importante para lo que pueda pasar en un futuro próximo. Utilizan de forma coyuntural a diversos actores, lo hemos visto durante estos años atrás, a unos actores los ensalzaban hacia arriba, los ponían por las nubes y a otros los ponían por abajo. A los que antes estaban poniéndoles por las nubes y de que eran muy, muy buenos, ahora empiezan
a ponerlos por debajo. Y ese es el papel que juega cierto medio de comunicación de este país. Porque el único interés que tienen son los beneficios que le puede dar, y lo he dicho antes y voy a insistir, porque aquí estamos jugando, corremos el riesgo de pasar a volver a tener bipartidismo en el país o volver a tener un gobierno progresista, de coalición, que permita avanzar todo aquello que se ha generado durante estos 4 años, que no ha sido poco y que se han sacado cosas, pero que aún faltan más. ¿Por qué digo esto? Porque no me acuerdo cuándo fue la última vez que escuché a Pedro Sánchez en un discurso así para su gente, o en una entrevista, no me acuerdo, es que no me acuerdo. Hablaba por primera vez del futuro gobierno socialista, no hablaba del gobierno progresista. Fijaos dónde está el tema, la diferencia. ¿Eso qué hace? Pues hombre, eso hace que las fuerzas de izquierdas se deberían replantear la posición o qué es lo que quieren hacer para evitar eso, porque si no lo vamos a tener muy complicado. El hecho de que se aparte a Sumar de las negociaciones con Esquerra y Junts ya es un síntoma. Ya es un síntoma. Entonces tendremos que pensar cómo lo hacemos. Unido a que las redes sociales siguen haciendo, no todas, que tampoco hay que meter a todo el mundo en el saco, el daño que hacen y la gente que utiliza más las redes sociales que leerse un periódico, o que ven los programas de Ana Rosa, Al Rojo Vivo, etcétera, etcétera, se enfrascan en lo que dicen, como aquí se cree todo el mundo todo, somos en un país, y perdón la expresión, de borregos, que tenemos aquí un muro, aquí otro muro y no vemos más allá, pues la gente está descolocada. Hay los que se lo creen de toda la vida, que a eso les da igual, ya le puedes explicar por 1000 veces todo exactamente bien, que van a pasar igual, que son los de siempre, los de la extrema derecha, aquellos que creíamos que habían desaparecido, pero en los últimos 10 años hemos permitido que resurgieran para hacer lo que están haciendo ahora. Y están aquellos otros, los indecisos, los que dicen que no tienen ideología. Yo no sé si realmente no tendrán ideología, pero que se cree que dicen una parte ideologista de este país, sobre todo lo que dice la derecha y más la extrema derecha, si no, no estaríamos en la situación en que estamos. Estamos en un momento en que, donde la política, o mejor dicho, los políticos, están embarrando aún más la política. Están embarrándola aún más, lo he dicho antes y lo volveré a repetir, uno porque sueñan, y no hay que decir grandes nombres, PSOE y PP sueñan con volver al bipartidismo, que sean 2 partidos los que decidan los designios de este país, y otros porque aun uniéndonos, no hemos sabido encontrar la fórmula para hacer las cosas bien con esa unidad. Y ese es el problema que hay. Entonces tenemos que cambiar. ¿Qué fórmula hay para convencer al señor Sánchez de que es importante reeditar el gobierno de coalición? Pues no lo sé. Yo solamente sé que no le interesa y va a hacer todo lo posible con los grandes medios de comunicación que tiene el lado para conseguir que lo que haya, si sale investido presidente, lo que haya de próximo gobierno sea un gobierno socialista con distintos acuerdos con diferentes fuerzas, pero no como gobierno progresista. Esa es la preocupación que yo creo que deberíamos de tener en este mismo. Dicho esto, yo creo que la parte que nos toca a la izquierda es volver a generar esa ilusión a la gente para que vuelva a pensar que la política es buena y que la política es la que marca los designios de este país, tanto lo económico como lo social. Y yo ya lo dejo porque si no me enrollo, tenía mucho más, pero como hay más, luego podemos seguir hablando. Sano nos plantea una preocupación que yo sinceramente hasta ahora no tenía, y es que no haya un gobierno de progreso, porque evidentemente a Sánchez no le dan los números de ninguna manera para hacerlo en solitario. Otra cosa es que yo creo que estamos viviendo esa excesiva escenificación por parte de todas las organizaciones que no sé si suman, la verdad. No sé si el marcar tanto la diferencia dentro de la organización es fantástico porque es su sello de identidad, para cada uno la suya, pero para el momento que estamos viviendo, la verdad que no sé si nos aporta algo como ciudadanía, ¿no? Para lo que estamos pasando. Pero bueno, Anabel, adelante.
A ver, enlazando un poco con lo que comentaba Zano, lo que sí que es verdad es que Pedro Sánchez, si pudiera, gobernaría solo. A ver, no me cabe duda, eso está claro. Ya hemos conocido el pasado, hemos visto lo que ha pasado y eso sería lo deseable, pero también es verdad que los números hoy por hoy no le dan. Y también en ese sentido estoy tranquila, entre comillas, que al propio Pedro Sánchez no le interesa la repetición electoral porque una subida del PSOE no significa precisamente que pudiera gobernar, porque necesita a Sumar, al espacio que ocupa ahora mismo Sumar, lo necesita para gobernar. Hoy sí, no sé cómo estarán las cosas dentro de 2, 3, 4, 5 años, pero hoy lo necesita. Y pienso, insisto, no creo que le interese a él la repetición electoral por los riesgos que conlleva, porque aunque haya podido tener una cierta subida con relación al PP, hoy por hoy, y también estoy convencida de que la tentación del bipartidismo, los dos grandes la tienen, pero creo que el realismo marca que las cosas no van a ser exactamente igual que hace 10 años. Es imposible, vamos, hoy por hoy no sé qué dirá el futuro. Relacionado, por ejemplo, con lo que se ha tomado, una de las cosas que a mí que personalmente, esto lo digo yo como persona, me ha gustado, es lo del reconocimiento de las lenguas cooficiales. Claro, es lo que marca el paraguas legal, que no entre el aragonés o no entre el asturiano, pues eso puede ser una cuestión de futuro y desde luego lo que marca el paraguas es el tema de la cooficialidad. Pero tampoco nos engañemos, también forma parte de la actuación. Por ejemplo, yo no me imagino a Rufián, que casi hace discursos a golpe de rap en un castellano que maneja muy bien, no me lo imagino hablando en otra cosa que no sea en castellano, no por nada, o sea, habitualmente, no por nada, sino porque a él lo que le interesa es la reproducción de esos tweets en los espacios. Entonces, claro, por supuesto que es una maravilla, muestran el pluralismo que hay en el país, pero también sabemos que, oye, que cada uno va a hacer su juego. Luego, por otra parte, hay un tema que a mí me parece muy importante y que yo creo, igual soy demasiado optimista, pero yo creo que puede facilitar que se constituya el gobierno de progreso. Y es precisamente que los nacionalismos no son únicos. Tenemos la competencia entre Esquerra y Junts y la competencia entre Bildu y el PNV. Eso puede hacer que de alguna manera, no me los imagino aliándose para, aunque se alíen para, siempre hay una parte de competencia entre ellos, porque los dos compiten en sus territorios. Bildu nunca había estado tan fuerte en relación con el PNV. Y Junts, pues, no estaba en su mejor momento. Ya veremos cómo evolucionan las cosas. Entonces, quizá ese escenario tan complicado y quizá la suerte que parece que le acompaña a este señor presidente del gobierno haga que se pueda constituir el gobierno en un futuro. Pero, en fin, un poco de la porra ya hablaremos en otro momento. Yo sí que la situación actual sí que la veo también lo que estáis comentando de la fuerte escenificación, la manipulación de los medios de comunicación que les interesa de determinadas acciones. Estoy de acuerdo con Zano en que cuando quieren subir a uno lo suben y cuando lo quieren bajar lo bajan. Vamos, y es que está clarísimo. Y luego, pero vamos, sí que es muy importante y a mí como docente me preocupa mucho porque además la materia que yo imparto es muy sensible, que es historia. Yo he visto estos años en los institutos una situación de que se quedan con la última que llega, la crítica a los impuestos, etcétera, que les tienes que acabar convenciendo de que los impuestos, como dice el anuncio, no es un milagro, son los impuestos. Entonces, nos interesa que públicamente se vaya más allá de lo que hay ahora, pero lo tenemos muy difícil con una política de mucha sobreactuación. Pero hay veces también, y en esto voy a romper una lanza en favor de muchos partidos, no voy a decir específicamente el espectro en el que yo pueda estar, que muchas veces también el medio de comunicación no saca tanto lo que se dice, sino como esa partecita que es la que puede decir, mira en qué están pensando, mira qué tontería, en esto se preocupan, etcétera. Entonces, creo que hay que mirar muchísimos espectros en esto. Pero vamos, en principio soy optimista. Por eso me quedo. Así me gusta. Que para pesimismo ya tenemos bastante. ¿Cris? No, sí, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. Cristina, luego Carlos, sí. Sí. Adelante, sí, sí. Venga, venga, intentaré adecuarme a mi tiempo. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa, Anabel, Pedro Sánchez no tiene suerte. Pedro Sánchez es muy listo. Es un tío muy listo. Es más listo que todos los que estamos aquí.
sabe más que el EP. No sé si está bien asesorado o si ha buscado los asesores adecuados para él, pero es un... se podrían hacer varias tesis doctorales sobre él. Es una pasada, es un animal político. En cuanto al tema electoral, ¿qué sería preferible? Si elecciones en enero o una legislatura corta. Yo, desde mi punto de vista, creo que las elecciones en enero serían terroríficas. Terroríficas porque, en primer lugar, no creo que solucionaran nada. Más allá de que seguiríamos con un empate técnico prácticamente, pero con mayor posibilidad de vuelta al bipartidismo. Por aquello del voto útil, pues por si acaso vamos a ir todos al PSOE y tal. Nosotros tendríamos además la posibilidad de perder nuestro diputado. Las cosas serían así. Entonces, creo que sería bastante malo. Sería bastante malo porque además 2024 va a seguir siendo un año electoral, porque tenemos en mayo, tenemos las europeas. Pero es que además están las vascas y las catalanas. Entonces, iba a ser atosidad a tope. Y para un resultado similar, o similar a lo que ya pasó en 2016, que estuvimos a las puertas de una tercera convocatoria electoral, si no hubiera sido por aquella decisión del PSOE de la abstención. No sé si os acordáis. Entonces, desde mi punto de vista, lo más probable, lo más deseable, para mí por lo menos, sería una legislatura corta. Probable porque realmente, tal como está el patio, es muy difícil que se pudieran sacar, ojalá, presupuestos, que esa es otra, todo el retraso que vamos a tener en materia presupuestaria, y volvemos un poquito a lo que decía antes, tanto en el Estado como autonómicas y locales, o sea, nadie mueve ficha porque no hay dinero. Sería deseable que sacáramos algún presupuesto, sería deseable también que en el caso de una legislatura corta pudiéramos ya tener algo tangible sobre la gestión de los gobiernos PP-Vox para que la gente sea capaz de ver qué es lo que pasa cuando gobierna la derecha y la ultraderecha. Y luego además tendría otra derivada, y es que romperíamos un poquito el calendario político actual, es decir, que nos coincida en el mismo año locales, autonómicas y generales. ¿Por qué? Porque este año lo que se ha hecho ha sido votar en clave general, locales y autonómicas. Y no se ha distinguido qué es lo que se estaba haciendo en cada elección. Así sería una manera de volver a centrar las cosas generales en las generales y las más próximas en las más próximas. Ese es mi punto de vista. Luego, pues habría muchos más temas que lo dejamos para la siguiente. Estábamos en el segundo punto, pero yo creo que hemos avanzado, ¿no? Algunas de vuestras intervenciones ya no eran del momento actual, incluso ya ni siquiera del futuro, sino incluso ya hemos hablado de elecciones. Yo comparto contigo, Cristina, el que es bueno que no coincidan en el año electoral, pero hay que recordar que si se ha votado en clave de generales no es porque hubiera generales, porque las generales no estaban convocadas, ni estaban ni se les esperaban. Había autonómicas y municipales. Si se votó en clave de generales es porque la derecha mediática, sobre todo, había conseguido un caldo de cultivo para dar ese golpe y dejarnos ecos, porque es que arrasaron en todo el Estado. Por eso comentaba antes la habilidad de Pedro Sánchez de no dejarles disfrutar ni un solo día de esa victoria y convocar las elecciones generales, porque eso hizo que la ciudadanía que tenía que votar se tomara aquello como esa emergencia social y esa necesidad del voto para que Vox no llegara a arrasar también en el Congreso. Como queráis, ahora se supone que nos tocaba o que íbamos a plantear hablar de... Sí, Carlos, perdona, tienes razón, te saltaba, te toca. No, lo que quería decir es que lo hagas tú ahora como quieras, porque hemos adelantado ya en otras intervenciones, hemos adelantado no solo el momento actual, sino también la futura investidura, incluso las futuras elecciones. Entonces, bueno, tenemos yo creo que una ronda más y ya pues como acaba Carlos y empezamos la penúltima. Venga.
El micrófono, Carlos. No te oímos. Carlos, no te Ahora, oímos. Ahora sí. venga. Que decía que no es que Pedro Sánchez sea listo, inteligente. Yo lo que creo es que es un gran estratega político. Con las elecciones, lo hizo con Óscar Puente, lo hizo callando con todo lo que le venía encima y siendo prudente porque era el momento de Feijóo y quería que se retratase. Y lo hizo también con las primeras manifestaciones que hizo después de salir del rey. Yo creo que ahí marcó lo que es el campo de juego de la negociación. Y yo creo que Pedro Sánchez tiene intención de sacar un gobierno de coalición, pero tiene previsto que si no consigue lo que tiene que conseguir, que tiene que convocar unas nuevas elecciones, porque si no, no sofocaría ni a su propio partido. Yo creo que en la militancia y en la izquierda está asumido que la ley de amnistía es una continuación de los indultos y que por tanto mejora la convivencia, pero la ha dicho en las primeras manifestaciones, bueno, ha utilizado un montón de eufemismos para no decir amnistía, pero todos entendíamos lo que estaba diciendo. Pero ha sido muy claro que todo lo que sea unilateralidad o referéndum no lo va a conceder. Y ha dicho también que si es para un gobierno de 2 años, que para eso hace unas nuevas elecciones. Es decir, quiere un acuerdo de legislatura en donde se le aprueben los presupuestos. Negociación, acuerdos, pero con el voto a los presupuestos. Hecho que pasó hace 4 años. Y hubo muchas tensiones y tal, pero sacaron los presupuestos año a año. Si no es esas 3 condiciones, Pedro Sánchez no le va a dar la mano de convocar unas nuevas elecciones. Porque entonces sí que estaría sujeto a todas las vicisitudes que todo el mundo está planteando a través de las redes y medios de comunicación. En el tema de estas manifestaciones, si veis, estamos hablando prácticamente y exclusivamente en términos de identidad, de lo que es la Cataluña. Y a mí me ha parecido perfecto, por cierto, yo creo que el partidismo, podemos seguir hablando de él y tal, yo creo que a Pedro Sánchez no le interesa, al Partido Socialista en estos momentos no le interesa que Sumar disminuya la influencia. Aquí hay vasos comunicantes, todos somos conscientes, pero si se come una parte de Sumar, o al revés, se come una parte de Sumar, no va a tener lo que le ha pasado a Feijóo, que ha crecido mucho, pero que es insuficiente. Y ahora la estrategia de Feijóo va a ser engullir a lo que es el Vox para ver si el PNV le acepta algún tipo de negociación. Pero no lo va a conseguir, aunque se queden con 10 en la ultraderecha, va a ser imprescindible para poder avanzar en su campo de construir. Pues aquí pasa exactamente igual. Yo en estos momentos el miedo al bipartidismo no lo veo por ningún lado. Es que no le interesa. Le interesa ser fuerte en la dualidad de los dos partidos, ser el referente, evidentemente, pero no que disminuya la fuerza a la izquierda del partido. Y para mí, decía que estamos hablando continuamente de identidad, de redes y tal y cual, pero ha habido el complemento de las manifestaciones que ha hecho Pedro Sánchez, ha sido en Sumar Yolanda Díaz. Ha puesto en la agenda la parte social. Pedro Sánchez había hablado de la convivencia en Cataluña, de la amnistía, del referéndum, de acabar la legislatura, pero no había hablado nada de qué prioridades tenía en el campo social. Y Yolanda ha dicho, mira, nosotros, si no hay este campo, además de la convivencia, etcétera, etcétera, tenemos dificultades en entrar en el gobierno. Y le ha puesto encima de la mesa todo un programa para 4 años, no para 1 año ni para 2. ¿Sí? Ha hablado de la reducción de la jornada laboral, de la elaboración de un nuevo estatuto del trabajo. Eso, impulso a la conciliación con permisos retribuidos, a la conciliación con permisos retribuidos, garantizar el acceso a la vivienda. Es decir, ha complementado las exigencias de Sumar como ya había hecho en la legislatura pasada.
Por lo tanto, yo en estos momentos lo que veo, y conociendo un poco por dónde puede ir Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez no va a dejar orden. Dijo las reglas del juego, estaría dispuesto en el tema de la amnistía, sabiendo que va a ir a la Constitucional. Podemos estar en un problema como tuvimos con el Estatuto de Zapatero, podemos tener el mismo problema. Y sabe que él no va a hacer un gobierno para dentro de un año, 2 años, convocar elecciones. Va a hacerlo para la legislatura. Yo, en el tema de Cataluña, a mí lo que ha pasado queda de aquí. Oíamos a Puigdemont y a RC, referéndum imprescindible. La amnistía está amortizada. Bueno, no, había unas exigencias que eran, pues el Partido Socialista no las puede asumir. El Partido Socialista sabe que si Pedro Sánchez asume una de estas variables, una realidad al referéndum, tiene el partido abierto en Canarias. Está trabajando para que se asuma internamente lo que es la amnistía y las connotaciones de ella. Y yo veo últimamente, en los últimos días, donde los discursos van coincidiendo y centrándose en un mismo discurso, que es amnistía y una mesa de negociación, porque evidentemente ahí puedan plantear todo lo que consideren, incluso el referéndum. Otra cosa es que haya consenso en esa mesa para sacarlo. Ahí en esa mesa, y es lo que le va a ser imprescindible para el acuerdo, van a entrar las transferencias a Cataluña, los rodalíes de los trenes, el tema de cuestiones que están pendientes de comunicación. Todos esos aspectos yo creo que Pedro Sánchez se lo va a dar. Amnistía y todo lo que es las transferencias en una mesa. Pero por eso digo que, vamos, hoy soy más optimista porque veo las declaraciones de RC, veo las declaraciones de Puigdemont y remarcan aspectos, no tanto las de ¿no? Ese es mi parecer. Bueno, yo creo que hay muchos temas abiertos y ya queda poco tiempo. Entonces, si os parece, hacemos una ronda final por el tiempo que nos queda para que después podamos dejar al resto que participe. Lo que nos queda es hablar abiertamente de lo que significa esta futura investidura, de qué va a pasar, de cómo vemos, de cómo se siente en la calle la amnistía. Realmente lo que comentaba antes Anabel, ¿no? La parte en la que esta legislatura se ha avanzado en limar mucho esa sensación del problema catalán tan a flor de piel, ¿no? Yo creo que se está viviendo de otra manera, pero no obstante, Junts y Esquerra luchan por los mismos votos, por un espacio político de izquierda a derecha en Cataluña, pero que desde el resto del Estado no se ve de la misma manera. Y hay una cosa que os quería preguntar. No sé si visteis, después de la investidura de Rajoy, hicieron un reportaje, un pequeño reportaje entre gente joven, ¿no? De cómo habían visto, si habían entendido. Y a años luz estamos de que entiendan, de que sepan y de que conozcan. O sea, hemos perdido a la generación Z, por lo menos por ahora. Quizá aprender a hacer, o sea, el hacer política exclusivamente en redes no ha servido para que los jóvenes entiendan ni entren, y el único de todos ellos que hizo un análisis un poco más intenso lo hizo desde un punto de vista tan americano que no parecía que estuviera hablando de las elecciones y de la investidura en el Congreso de los Diputados en Madrid. Vamos a esa última visión antes de abrir micrófonos a los demás. Ahora empiezan a ver. ¿No te oímos? Ya. No vi esa entrevista que dices tú, Josefina, pero lo que sí que yo tengo la sensación, por cosas que se ha comentado,
es que ya no se está tan pendiente en esta generación los protocolos no se acaban de entender. Por ejemplo, el hecho de que se celebren las elecciones en una fecha y se tarde tantísimo tiempo en iniciar una sesión de investidura y que además haya que pasar por ese trance para luego que pase a otro, eso no se acaba de entender. Aparte de que es verdad que nos podíamos haber ahorrado esto si Feijóo no se hubiera empeñado, pero bueno, eso está claro. Pero yo creo que estas cosas protocolarias se entienden, se ha perdido un poco esa conexión para entenderla. Y estoy de acuerdo contigo que mucha gente joven no acaba de entender, pero yo creo que no porque no tenga facilidades a su alcance, sino porque en lo cotidiano no lo nota demasiado. Y también es verdad que precisamente estas cosas que estos 2 meses, vale, se producen las elecciones, luego un parón, luego tal, la gente se ha desconectado. Es que yo también creo que ha habido una desconexión, nosotros porque estamos en esto, pero yo creo que la gente se ha desconectado. Entonces, sí que es difícil, no sé, porque la verdad es que no sé cómo se puede conectar, pero como sociedad, no digo como cada uno como partido, sino como sociedad y cómo se puede enlazar con esto. O sea, ese es el problema que le veo. Sí que es verdad que cuando la gente le pilla de cerca algo, empieza a notar por qué algo es bueno o no es bueno. Entonces, eh, pero muchas veces hasta que no te pilla y desde luego lo que pilla normalmente es el tema sanitario, es el tema de ayudas sociales, esas cosas son las que acaba notando la gente. Entonces, por ejemplo, yo este año que estoy con adultos, ayer me decía una colombiana que cuando llegó aquí y se encontró con una tarjeta sanitaria que no daba crédito, que le parecía una maravilla. Entonces, que el estado del bienestar que tenemos es lo que la gente al final acaba percibiendo. Lo que no sé si tienen tan claro es la unión de que depende de quién gobierne, eso se mantiene o no se mantiene. Pero vamos, vuelvo a lo que he dicho, era optimista, soy optimista. Venga, así me gusta. Cristina. Voy. Que vamos a ver, en la cuestión de cómo está la cuestión política ahora, todo lo que estamos viviendo, no deja de ser la herencia. Ahora nos tocaba la investidura nueva, que la cuestión política ya hemos hablado, ahora nos tocaba enfocar, te lo digo porque como hemos planteado los bloques, era la primera investidura, la situación política, y ahora hablamos de la siguiente investidura y sobre todo de la palabra, ¿no? Del concepto amnistía, ¿cómo lo vemos? Y tú Bien. habla de lo que quieras. Sí, bueno, va todo en el mismo sentido, el concepto amnistía, toda esta investidura y todas las derivadas. Yo, desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es la herencia envenenada que nos dejó el gobierno Rajoy, no Feijóo, Rajoy, que lo tienes enfiladito, Josefina. Sí, seguro. Que nos dejó Rajoy con esa inacción que tuvo con respecto a Cataluña, o peor, una reacción negativa. O sea, Rajoy se acostumbró a no hacer nada y que fueran pasando los problemas, ¿no? Entonces, quiso no hacer nada, mirar hacia otro sitio con el tema catalán, y el tema catalán se fue muy por arriba, y cuando fue a hacer algo ya era demasiado tarde y y tuvimos todo el tema, no ya del referéndum, sino de la reacción al referéndum y todo esto. Y de aquellos lodos, pues estos barros son los es. La cuestión es que sí que es cierto que cuando se abre un poquito la mano y se tiende al diálogo y a ceder, como se ha hecho, como ya habéis comentado antes en este foro, es decir, en este gobierno progresista se ha rebajado la tensión con la cuestión catalana, con el procés a base pues, de los indultos y de tender un poco la mano, pues a lo mejor ese realmente es el camino, abrir para recibir. O sea, porque si no, vamos a estar en un proceso que va a ser eterno, va a ser eterno. Entonces, que es un poquito, casi te diría como la psicología inversa, ¿no? Lo que se aplica con los niños, ¿no? Prohibir, pues para que quieran esto, pues tal cual. Esto a que nos ha llevado a que estamos fijándonos demasiado en esto y no nos estamos fijando, como acaba de decir Anabel, en temas tan importantes, pues eso, como la educación, la sanidad, la cuestión social. Nos distraen
Los medios de comunicación nos distraen, nos llevan la atención, por ejemplo, pues lo que hemos hablado antes también, del tema de las lenguas en el Congreso. Eso es el chocolate del loro. Es el chocolate del loro desde el punto de vista de, de la comunicación en el Congreso. Todo sí, claro, si no dejas los pinganillos, eso sí, pero todo se puede traducir en el Parlamento Europeo. Hay no sé cuántos, hay un montón de lenguas. Montón, y hay traductores simultáneos y unos equipos de sonido fantásticos que todo el mundo se entiende. Entonces, bueno, pues aquí eso se puede hacer. Pero eso es el chocolate del oro, en cuestión económica, en cuestión de entendimiento, en cuestión de todo. Pero se ha focalizado mucho en los medios de comunicación sobre eso para que no se hable de otras cosas, que es lo que verdaderamente importa a la gente. Creo, no obstante, que este país tiene muchísimas, o sea, este Estado tiene muchísimas cosas que resolver. Creo que tiene el Pedro Sánchez, el gobierno progresista, que espero que así sea, y que tiene que ser, que no hay otra manera de tener un gobierno, tiene ante sí la tesitura de darle la vuelta a este Estado y modernizarlo y que sea un reflejo de lo que verdaderamente es un Estado plurinacional, un Estado donde todos somos distintos, todos somos, podemos pertenecer al mismo Estado, pero que cada uno tenemos nuestras distintas peculiaridades. Y hay que aceptarlo, y somos así, que siempre lo hemos sido, pero hemos tenido una visión centralista heredada ya prácticamente desde la etapa borbónica y acentuada durante el franquismo. Realmente este Estado no es lo que nos pretenden vender, es completamente distinto. Y creo que eso es una cosa que este gobierno que venga se tendría que plantear. Corto aquí de momento. Bueno, si os parece, abrimos para que el resto participe y ya hacemos. Carlos, vale, te toca, te dejo todo el rato fuera. Carlos Izano, falta. ¿No te oímos? Me debe cortar el teléfono, el micrófono Julián, ¿no? Claro, para no verlo, no sé. Vale, que ya funciona. Pues se corta solo. Decía que yo soy optimista de cara a la investidura por lo que he comentado antes. Es decir, creo que se van perfilando los discursos, que se van centrando en lo que se puede conseguir y que, por tanto, a todos les interesa que no haya una nueva en el tema de la amnistía, yo tengo la percepción que va a ser un elemento de mucha radicalidad por parte de la derecha, pero que en el bloque de la izquierda hay una cierta asunción de que se tiene que dar la amnistía, que es como una continuidad de los intentos. Es decir, aquello funcionó, ha mejorado, ¿tal? No son delitos políticos, entre comillas, y que por tanto, si eso va a mejorar la convivencia, y además por justicia, pues se va a asumir. La amnistía es suficiente para RC y Junts, ahí no hay duda. Yo creo que vamos a estar todos pendientes de finales de octubre, que ha convocado Puigdemont su consejo político para decidir si apoya o no. Porque van a estar avanzando en las mesas, se va a buscar fórmulas, yo creo que se va a tener mucha atención a esa mesa de negociación de paso de transferencias, pero al final vamos a estar todos pendientes de ese consejo si deciden. Y no podemos olvidarnos que Junts es un partido de derechas, es un partido muy nacional, pero es un partido de derechas. No va a entrar por el tema de la agenda social, sino que va a entrar por el tema exclusivamente de la identidad nacional. Y además está liderado por una persona, vamos a decir, peculiar, que bueno, pues puede decir cualquier cosa. Igual que todos pensábamos que iba a no firmar la unilateralidad, porque incluso lo había dicho, pues de un día a otro una manifestación, unas declaraciones, sus amigos que le presionan y firma la unilateralidad. Por tanto, es una persona peculiar. Vamos a tener el trabajo hecho, eso estoy seguro, pero vamos a estar todos pendientes de ese consejo de Puigdemont. De cara a favorecer que Junts
y IRC pues, apoyen un gobierno de coalición, yo creo que hay un elemento que no hemos comentado, pero para mí tiene mucha importancia, que es que se han indultado aquellas personas que eran los responsables políticos, son los que entraron en la cárcel. Quedan personas que están fuera del país y entre ellos Puigdemont. Pero nos olvidamos de casi 3.000 personas que están pendientes de juicio, que tienen embargadas las nóminas, no solo es el Roca, sino todas estas personas, y que son jefes de servicio, muchos directores y jefes de estudio de institutos, presidentes de APAS y juntas de APAS, o sea, todo lo que fue la estructura del referéndum, todos esos están imputados. Claro, esa es una presión también interna que va a tener RC y porque claro, el discurso de, hombre, estos están fuera, Puigdemont está fuera, y nosotros, que no van a tener, seguramente, por los 15 o 14 o 13 años que salieron, pero 4, van a entrar a la cárcel la mayoría, sí. Entonces, esa presión puede estar ahí en el documento. Pero yo creo, como he dicho antes, que va a estar el trabajo hecho, las referencias que se van a dar, la amnistía a través de una ley orgánica y a través del debate y a través de la votación en el Parlamento, para hacer lo mismo que hizo Zapatero con el Estatuto, es decir, llevarlo en todos los estamentos democráticos y reforzar desde el punto de vista democrático. Pero eso nos va a impedir, aunque tengamos mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, que el recurso que seguro que van a presentar pueda tener o limitarla o algún aspecto que no pueda las demandas de RC y tal, y que entonces sí que podamos ir a unas elecciones a 2 años porque hay una sentencia que no es satisfactoria y por tanto se vuelve una impagatoria. Pero vamos, yo pendiente del Consejo de Puigdemont, yo creo que el trabajo a esa fecha va a estar realizado. Jano, te toca cerrar y hacemos una ronda rápida porque ya creo que hemos consumido mucho tiempo. Voy a ser rápida porque además hemos coincidido en mucho lo que han dicho mis compañeras y mi compañero. Amnistía, yo estoy a favor de la amnistía, creo que es necesaria. Incluso Carlos ha dicho que hay otras más cosas que hay que solucionar con Cataluña, que no solamente es el tema de la amnistía, sino el tema del referéndum. Si hace 20 años ese referéndum se hubiera celebrado, no estaríamos ahora aquí hablando ni de amnistía ni de nada. ¿Qué pasa? Que cuando en aquella época que gobernaba la derecha siempre se ha dicho que cuando gobierna la derecha los independentismos se levantan. Por algo será, ¿no? Y estamos otra vez en lo mismo. El ruido mediático se apruebe la amnistía, que yo creo que es un paso muy importante y necesario para normalizar las cosas con Cataluña. Que fíjate tú, en el siglo XXI decir que tenemos que normalizar las cosas con una autonomía de este país, ¿eh? Es triste decirlo. Es necesario y por lo tanto hay que trabajarlo. En cuanto a si la investidura va, yo ya lo he dicho antes, tengo mis dudas de si va a ser positiva hacérsela, porque no tengo claro todavía qué idea tienen los actores en este momento de la partida. Ahí lo dejo. Bueno, muy interesante, ¿no? Saber los actores qué punto tendrán en cada uno de esos momentos. Pero creo que es muy importante lo que decía Carlos. No estamos hablando solo de la amnistía de Puigdemont, estamos hablando de más de 3.000 personas que son madres y padres de familia que se encuentran en una situación lamentable por hacer algo en lo que creían. Y que a nadie se le olvide que aquello fue votar, no otra cosa. Los que queráis tomar la palabra es el momento, sin alargarnos mucho porque son las 9:15, pero... Bueno, pues si os parece, traéis una breve intervención. En todo caso, agradecer a los que han estado, a las que han estado interviniendo hasta ahora. Creo que ha sido una charla muy interesante en la que se han aportado además diferentes visiones que han enriquecido, yo creo, al conjunto de la gente que estamos aquí y seguramente al conjunto de la gente que luego verá esto reproducido en las redes. Yo, siendo muy breve, sí que me apuntaría a un cierto optimismo
aunque yo diría que es un optimismo de la razón, o sea, basado yo creo que en elementos bastante ajustados de lo que está pasando. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos en lo que estamos es en una tesitura en la que o vamos a unas elecciones anticipadas, a unas nuevas elecciones, o vamos a un gobierno de coalición. No hay otra hipótesis. Creo que en general, en el mundo en el que nos estamos moviendo, salvo la derecha y extrema derecha, o las derechas extremas, se está por la vía de un gobierno, un nuevo gobierno progresista, ¿no? A mí me gustaría seguir al caso de alguna cuestión que se dice y juicios de valor. Por ejemplo, ¿el Partido Socialista sueña con un gobierno solamente socialista? Claro que sí, seguramente, claro que sí. Como Sumar soñaría con un gobierno solamente de Sumar, como Chuntas soñaría con un gobierno mayoritario o solo de Chunta en Aragón, o como Izquierda Unida, pues si también podría, le interesaría o querría o estaría loca por gobernar en solitario. Yo creo que eso es legítimo, que cada partido político, cada oferta política entienda o le gustará poder llevar su programa máximo adelante con una mayoría absoluta. Pero no estamos en eso, estamos en lo que estamos, ¿no? Decía que solamente hay esas dos posibilidades, creo que además apetecible para la gente que estamos aquí es la de un nuevo gobierno de coalición, pero creo que también tenemos que ser realistas en lo que hay. Bueno, lo que hay es que PSOE más Sumar no tienen mayoría, yo diría que ni social ni electoral. Las elecciones nos han dado eso. PSOE y Sumar no tienen mayoría, solamente se consigue un gobierno con la suma de los nacionalistas, de izquierdas y de derechas, digo por tenerlo claro, y con todas las demandas que desde las perspectivas sobre todo más nacionalista o más de reivindicación territorial están encima de la mesa. Por lo tanto, yo creo que ese gobierno, que para mi juicio, y yo creo que además es lo deseable, debería ser un gobierno de un acuerdo de legislatura, y habría que dejarlo lo más atado posible en el curso de estas conversaciones, solamente puede llevarse a cabo si el núcleo fundamental de ese futuro gobierno, que es PSOE y Sumar, tienen fortaleza, están suficientemente cohesionados para poder afrontar una legislatura muy complicada, seguramente más complicada de lo que fuera la anterior, la que está terminando, la que ha terminado ya, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que también hay que entender los diferentes movimientos que hay, las diferentes manifestaciones, los diferentes silencios, para poder cohesionar primero lo que es el Partido Socialista. Se han apuntado algunas de las dificultades que hay dentro del seno del Partido Socialista, con su visión histórica de una determinada parte de la gente que está allí, y también de Sumar, por otra parte. Es necesario un proceso de cohesión, primero PSOE y Sumar en sus filas internas, para luego llegar a acuerdos también cohesionados y poder ser el núcleo duro, el núcleo fuerte y muy cohesionado y con las cosas muy claras para poder tirar adelante con el gobierno de coalición. Sí que me gustaría resaltar que, aun entendiendo esas manifestaciones que son llamadas a la militancia de cada uno, no dejan de ser, en cierto modo, preocupantes la forma en la que a veces se está dando. Y voy a ser más concreto. Me preocupa mucho el proceso que se está llevando en estos momentos en Sumar, yo creo que es muy fuera de tiempo, en el cual se cuestiona la propia coalición, se intentan mantener conversaciones con Zapatero, digo, con Sánchez. Me pasa como a ti, Josefina. Con Rajoy. Sí. Intentando llevar conversaciones con Sánchez y con el Partido Socialista y hablando ya de ministerios encima de la mesa, para que se sumen también algunas manifestaciones de Izquierda Unida. Bueno, querría entender que también esas manifestaciones son gestos hacia la propia militancia para cohesionar y para decir que se pinta algo. Ahora, de persistir todo eso, de persistir en esa línea de falta de cohesión, de disensión y de estar marcando cada uno su territorio a todos los niveles, pues efectivamente aquellas personas que se preocupan mucho por la vuelta del bipartidismo, creo que por esa vía es donde más se va a favorecer, porque yo creo que hay mucha gente que no acaba de entender semejante guirigay. Por lo tanto, bueno, vamos a ver. Me gustaría entender que esos gestos, esas palabras, esas reivindicaciones que se están haciendo son
reivindicaciones para cohesionar lo interno, para luego cohesionar lo siguiente y cohesionar lo siguiente y hacer un núcleo duro de gobierno, porque si no vamos por el mal camino. En fin, yo en definitiva creo que sería optimista, creo que es posible un gobierno de coalición progresista, y no por demasiadas cosas, sino porque creo que todo el mundo llega a la conclusión de que la otra alternativa, la posibilidad de unas elecciones nuevas, iría peor para casi todo el mundo. Y efectivamente, no sé si se avalaría o no la vía bipartidista, pero lo que sí que tengo claro es que es posible que la derecha no solamente no perdería espacio, sino que posiblemente lo ganaría. Y sería un desastre para la gente de este país. Pues yo creo que de desastre ya estamos bien servidos, así que me quedo con la parte optimista. ¿Alguna palabra más? ¿Alguien más quiere intervenir? Yo muy breve, muy breve. Es decir, totalmente de acuerdo además con todas las intervenciones en general. En general, yo creo que la aritmética es la única herramienta que tiene ahora Pedro Sánchez, más sumar, más tal. Sobre la aritmética, cualquier vuelta a dar cartas, tirar los dados otra vez en unas elecciones nos complica y complica muchísimo el asunto. Hay una crisis, hay un partido de derechas que manda esos mensajes que decimos y calan. Es decir, lo mejor que pueden hacer es pactar. Se necesitan todos todo el tiempo. Tiene que ser un pacto de legislatura. No puede ser de otra manera, si se quieren mantener. Y ver cómo evoluciona. Porque una cosa que decía Cristina, por aclarar, yo que ahora estoy mucho por el gobierno estos años, veo que, por lo menos en Aragón, el PP y Vox van a hacer poco ruido en el primer periodo de la legislatura. Van a cambiar muy poco las cosas, porque ya, más allá del ruido mediático de la presidenta de las Cortes, van a procurar que siga reforzándose ante unas posibles elecciones políticas, ahora y las europeas, año 2024 es importantísimo. Van a hacer poco ruido en cuanto a recortes, porque tienen dinero todavía y porque no les interesa políticamente. Van a esperar, seguro, por lo que transmiten, al segundo periodo de esta legislatura y a la siguiente, si repiten, nos van a machacar. Y eso que la concertada sí que ha sido dar tanta pasta a la concertada sí que ha sido una puñalada a la escuela, que ha pasado desapercibida, ¿eh? Es decir, nadie se ha levantado en armas, ni mareas verdes, ni otras cosas. En fin, yo creo que lo mejor se necesitan todos todo el tiempo y no queda otra que pactar. Si no, será posiblemente la pérdida de esta posibilidad en unas elecciones en enero. Yo creo que es así, porque calan los mensajes de la derecha, estamos en una crisis económica y la situación no va a ir a mejor. Dicho esto, ya termino mi intervención. Gracias a todos por intervenir y porque nos habéis informado muy bien de los mensajes que tenemos desde el mundo progresista. ¿Alguna intervención más? Sí, si me permitís, como un dato positivo, si os estáis fijando en Cataluña, ya en la mesa donde se aprueban los presupuestos ya se han aprobado, con el apoyo de Junts, Esquerra y PSC. Yo creo que es un indicativo de por dónde van los tiros. Y evidentemente, como decía Enric Juliana ya hace unos días, el que está hablando en este momento de amnistía o de cualquier otra historia referente al posible gobierno de coalición es el que no pinta nada. El que realmente está en el ajo está calladito y creo que es otro mérito de Pedro Sánchez y todos los que le apoyan. Sin ninguna duda. El ruido viene solamente de una parte, eso es cierto. La cuestión es que quizá después de vivir esa investidura fallida, este volver a empezar, que estamos viviendo otra vez con las disensiones, como decía Julián, dentro de la izquierda y el que cada uno muestre esa parte más dura para que sus filas se vean reconocidas, quizá es lo que raspa, ¿no? en este momento, porque estamos ya agotados, hay que reconocerlo, después de una larguísima campaña electoral, elecciones, otras elecciones y esperar hasta aquí, estamos agotados.
si nadie más pide la palabra, yo me voy a quedar con la esperanza y con el optimismo de la mayoría de vosotros, con la precaución de Zano, que nos advertía de esa posibilidad, que creo que no será, pero que evidentemente vamos a vivir todavía días complicados en la comunicación política. Y creo que cada una y cada uno tenemos que poner nuestra gotita para aclarar, explicar dentro de lo que sea posible y aguantar el chaparrón y desear que no haya elecciones en enero.